Muy bien, el número, perfecto. Pues hoy, empezamos, ¿sí? Hoy hablaremos del enfoque de dos de los autores de la literatura teosófica. Uno es Gardner y otro es Taylor. Gardner era inglés y fue uno de los principales fundadores de un centro que se llamaba el Centro Teosófico de Investigación. Era un científico este señor y tenía la sede en Londres, y después también fue presidente de la sección inglesa durante muchísimos años. Además fundó la Fundación Teosófica Mundial para la Educación y la Investigación, que es una fundación que ayuda a la gente que no tiene medios, les da una pequeña ayuda para poder investigar y estudiar. Y también ayudó a fundar el centro teosófico que había en Camberley, cerca de Londres. Se llamaba Teckles Park. Era un centro teosófico, pues como Naarden o como Crotona o así, ¿no? Un gran parque, y en el que había una casa que era la de Teckles Park, la casa central, donde se hacían encuentros. También se podía dormir y hacían seminarios y cosas de estas. Y luego en el parque pues había diferentes casas y la gente vivía en ellas. Él vivió, de hecho, en Teckles Park hasta que se murió. Escribió varias cosas y bueno, tiene dos libros interesantes que se titulan. Uno se titula La tela del universo, no están traducidos, me parece, The Web of the Universe, y la otra, El papel de la conciencia, The Play of Consciousness. Si en algún momento tenéis ocasión, creo que son interesantes. Bueno, en realidad toda la literatura teosófica es interesante. Y el otro autor es Alfred Taylor, que es un americano. Este era médico y era director del Instituto Bioquímico de la Universidad de Texas en la sección de investigación para el cáncer. Y antes de que se retirara de su cargo, ya había escrito centenares de artículos, no de teosofía exclusivamente, sino en el campo de la ciencia y de la filosofía. Era miembro de la Asociación Americana para el Progreso de la Ciencia y también de la Academia de Ciencias de Nueva York. Bueno, y fue también miembro de la Sociedad para la Biología y la Medicina Experimental, o sea que los dos son científicos, con lo cual la aproximación que hacen a la doctrina secreta y a las enseñanzas que nos da el libro son interesantes desde este punto de vista, porque son más acurats, más precisos, ¿no? Bueno, pues estos son los autores. Entonces, son dos aproximaciones diferentes. La primera habla de Blavatsky, la sabiduría eterna, un poco esta influencia que tuvo ella en el pensamiento humano. Cuando ella escribe las dos obras importantes, Isis sin velo y La doctrina secreta, las dos, las escribe para combatir un poco el materialismo de la época, que no creo yo que haya cambiado mucho, porque estamos en una época todavía muy materialista, ¿no? Materialista, ya lo veremos, después lo dice, con visos científicos, ¿no? Un materialismo que enseguida que sale algo que es un poco científico, nos lo creemos enseguida, ¿no? Así que la vida y la obra de Blavatsky
la conocemos poquitos, entre comillas, ¿no? Pero ha tenido una influencia importante en el mundo moderno y ha calado hondo en el pensamiento humano. Ella, ya lo hemos dicho varias veces, no aporta nada nuevo a la humanidad, porque lo que ella nos transmite es una cosa muy antigua, que es la sabiduría tan antigua como el mundo. Entonces, cuando escribe Isis sin velo, es una introducción extensísima a la filosofía esotérica que tiene varios objetivos. El primero es exponer la irracionalidad que en ese momento impregna las teorías imperantes a finales del XIX, pero ya digo, yo creo que en el XXI todavía seguimos estando muy atrapados con esto, ¿no? Y al mismo tiempo demuestra que la doctrina del materialismo es poco realista. ¿Qué pasa? Que desencadena la ira de los seguidores en los dos campos opuestos. Uno el dogma y el otro en las creencias religiosas, pero también en las científicas. Después, en el año 1888, publica La doctrina secreta. Tanto la una como la otra comunican al mundo toda la sabiduría eterna que se puede publicar en esa época. No publicó más cosas porque en aquel momento no se podía dar más. Era suficiente para que la humanidad en aquel momento digiriera, bueno, los que buscaban. Además de estas obras, escribe también La voz del silencio, ya lo sabemos, que es más mística y más oculta, pero que tiene el mismo mensaje que contiene La doctrina secreta, o que contiene Isis sin velo. Es un mensaje metafísico igual, ¿no? La doctrina secreta contiene una explicación extensísima de esta sabiduría esotérica o teosofía que se pone al alcance del público en general. Ella, para hacer este trabajo, tiene una preparación difícil, ardua, porque no solo tiene la responsabilidad de explicar conceptos y principios teosóficos de la manera más clara posible, sino que además tiene que demostrar que estos conceptos y estos principios están presentes en la filosofía y en la ciencia y en otros campos del conocimiento, así que tiene que dominar bien la filosofía y la ciencia y los otros campos del conocimiento para decir esto es así, es esto y esto y esto y esto. Así que todo ello implica una comprensión profundísima de amplias áreas del pensamiento y de la investigación. Y además tiene que adentrarse en el significado profundo de muchas escrituras religiosas, de muchos mitos, de muchas leyendas, porque bueno, la doctrina secreta está llena es una cantidad de conocimiento impresionante, ¿no? Bueno, la preparan durante bastante tiempo sus maestros, los expertos en esta doctrina, y ayuda mucho que ella está dotada de una gran intuición y de una gran inteligencia, y además tiene una capacidad de comunicar de una manera vívida y muy, muy clara las ideas metafísicas, cosa que no es fácil. En la época en que Madame Blavatsky publica sus obras tan esclarecedoras sobre la filosofía teosófica, el materialismo está muy enraizado en el mundo occidental, entre los científicos y los filósofos y los líderes del pensamiento en general. Otro segmento del público se halla bajo la influencia de los dogmas de las religiones primitivas. Y la teosofía en aquel momento representa la alternativa a todo esto para la gente que sea un pensador independiente, ¿no? Que no esté atrapado en estos dogmas y en estas creencias. En la teosofía, los que aspiran a comprender conocen una sabiduría que está de acuerdo con los principios básicos de todas las grandes religiones, así como con los datos de la ciencia. Más aún, la sabiduría eterna proporciona una aproximación a la verdad realista, una aproximación realista a la verdad y poco dogmática.
que está libre de cualquier autoritarismo. No es tú tienes que creerlo porque lo digo yo. Esto es así, ya te apañarás, si lo crees bien, si no también, ¿no? A lo largo de los tiempos, las enseñanzas teosóficas han ayudado a resolver problemas inherentes en la vida de las personas. Y como se fundan en las realidades que se encuentran dentro de nosotros y alrededor y en nuestra propia experiencia, constituyen verdades eternas. Los que son capaces de responder a la sabiduría eterna experimentan una transformación en sus vidas, de tal modo que son más vitales, que tienen más confianza, que son más efectivas. Sin embargo, en nuestro mundo existen pocas personas que busquen este conocimiento, a pesar de que hacen mucha falta. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es así? La respuesta parece que es porque la mayoría de la gente es incapaz de dejar de lado las ideas y las creencias ya establecidas en las que estamos enganchados y atados durante toda la vida hemos estado. Entonces, soltar esto nos cuesta. Además de ese condicionamiento, está el hecho de que a lo largo de la historia siempre ha habido una corriente hacia un punto de vista materialista sobre el hombre y la naturaleza. Es normal, porque el mundo con el que conectamos a través de nuestros sentidos parece tan real y es tan vívido que tendemos a aceptarlo tal como aparece. Hombre, pues yo qué sé, pues si es amarillo, pues será, ¿no? Lo que sigue. Se ve esta tendencia en las formas y en las apariencias acentuadas en demasía por los seguidores de las distintas religiones, igual que como la ciencia. Por ejemplo, en el cristianismo, el despertar de la conciencia crística, que es una cosa interna, el cristianismo lo transforma en el nacimiento de un bebé. Y entonces tiene más importancia la cosa externa que el significado interno, ¿no? O, por ejemplo, los funerales que se celebran en Occidente, que revelan la tendencia a asociar el cuerpo físico con la persona. Incluso en el budismo, las estatuas que representan la forma física de Buda, a veces tienen más importancia estas estatuas que la doctrina o las enseñanzas en sí, ¿no? Y este mismo rasgo materialista está presente en todas las religiones. En nuestra civilización moderna, los logros espectaculares en el campo de la ciencia impresionan tanto porque hoy lo dice el científico tal, ¿no? O este que es doctor en no sé qué. Bueno, como consecuencia, la opinión mundial se ha visto influida por los puntos de vista y las ideas expresadas por los científicos y los filósofos de tendencias materialistas. Si añadimos que la investigación científica se realiza con una base estrictamente materialista, podemos comprender por qué está esta preponderancia hoy en día, no solo del materialismo, sino lo que decíamos antes, del materialismo con tintes científicos. Este es el materialismo que ahora prevalece y al estar relacionado con brillantes logros en el campo de la ciencia, tiene una influencia poderosísima en el pensamiento humano. Veamos un poco el materialismo moderno, en qué se basa. Se basa en unos cuantos principios relativamente simples. La idea principal, por supuesto, es que la realidad de los seres y de las cosas es materia y energía. Punto pelota. Un ser humano es un cuerpo físico. Los pensamientos y las emociones surgen de las acciones y de las reacciones de las células, de los tejidos, de los órganos y de los sistemas que forman el cuerpo. Así que, según el punto de vista materialista, solo existe materia o energía como realidad última en el ser humano. El materialismo implica unas cuantas cosas. Primero, se acepta que el universo ha evolucionado a partir de un espacio-tiempo continuo que es fuente de todo lo que existe. Como el tejido del cerebro no evoluciona en ese espacio-tiempo continuo primero, que todavía está por desarrollar, según esto, ninguna inteligencia ni ninguna mente puede estar presente. Por lo tanto, el mundo complejo que vemos hoy tiene que haber evolucionado por casualidad. Ay, mira, ha salido así, ¿no? O por el encuentro fortuito de fuerzas inherentes a la fuente primera de energía.
Hoy en día existen elementos químicos, compuestos, sistemas planetarios, plantas, animales y seres humanos. Y según la hipótesis materialista, toda esta amplia acumulación de organizaciones es, mira, una acción fortuita, porque sí, pam, pasa, ¿no? En la experiencia humana no se da ningún caso de un orden procedente del desorden, en base a un juego de fuerzas casual y sin sentido. Pero lo que es vital para el materialismo es el principio de que la evolución se produce por casualidad. Así. Incluso Bertrand Russell, que es un filósofo de bastante importancia en su tiempo, tiene un libro que se llama Misticismo y Lógica. Y entonces él dice algunas de las implicaciones del materialismo y afirma, no se lo pierdan, el hombre es el producto de causas que no tenían ninguna previsión de hacia dónde se dirigían. Su origen, su crecimiento, sus esperanzas, sus miedos, sus creencias y sus creencias no son más que el resultado de una colocación fortuita de los átomos. Mira, porque se han organizado así, pues ¡pam! Bueno, esto es lo que el materialismo más dice. Pero los principios básicos presentados en la doctrina secreta se refieren al mismo tiempo al hombre y a la naturaleza. Vamos a ver ahora lo que dice la doctrina secreta, un poco para contrarrestar esto, ¿no? Así que estos principios son bastante simples. La realidad de la que todo ha evolucionado es un absoluto incognoscible. Empieza así, ¿no? Una de las primeras proposiciones. Es que la realidad de la que todo evoluciona es un principio inmutable sobre el que no es posible ninguna especulación. Y de este absoluto emerge el espíritu, o ideación precósmica, y la substancia raíz precósmica también. La combinación de estos dos aspectos, la ideación y la substancia, que son dos aspectos del absoluto, desemboca en el desarrollo del universo. Así que el universo actual es uno más de una serie inacabable de universos que emergen de y que son absorbidos por este absoluto. El absoluto se va desplegando inacabablemente, sin parar, sin fin. Toda naturaleza, incluyendo nuestro propio ciclo de actividad y descanso, refleja esta secuencia de acción y reacción. Primero se despliega y después se repliega. Y así, cito la estancia primera. La doctrina secreta muestra el desarrollo progresivo de todas las cosas, tanto de los mundos como de los átomos. Y ese magnífico desarrollo no tiene ni principio concebible ni fin imaginable. Nuestro universo es tan solo uno más de un infinito número de universos, todos ellos hijos de la necesidad, porque son eslabones de la gran cadena cósmica de universos, siendo cada uno de ellos un efecto con relación a su predecesor y una causa respecto al que le sucede. Esto es la esloca 6 de la estancia 1. La ideación cósmica, seguimos con esta ideación, se canaliza a través de seres que han evolucionado en universos anteriores y que desean un nuevo universo. Y entonces hacen sonar la nota que debe tener este nuevo universo. Trabajan a través de miríadas de inteligencias menores para que el verbo, la palabra o la nota se manifieste. Los conceptos y principios presentados en la doctrina secreta se ponen al descubierto en la experiencia humana. Y esto es así porque el hombre es el reflejo de la realidad total. Cito. Esto lo he sacado del compendio, pero bueno, el compendio de la doctrina, pues el universo, dice, es elaborado y dirigido desde dentro hacia afuera. Como es arriba es abajo, en el cielo como en la tierra. Y el hombre, microcosmos y copia en miniatura del macrocosmos,
es el testigo viviente de esa ley universal y de su manera de obrar. Toda producción humana es una combinación de una idea y el material necesario para la manifestación de esta idea. El ejemplo más simple es el mensaje escrito en un libro. El libro físico sirve para manifestar ideas que no se hallan ni en el espacio ni en el tiempo. Lo que está escrito en un libro, ¿dónde está? Es una idea, no está ni en el espacio ni en el tiempo, pero necesita de una forma material para poder comunicarse con otras personas. Para que las ideas pasen de unos a otros, pues necesitamos una tinta, unas palabras que estén reflejadas en un papel, ¿no? Pero las ideas no están aquí. No. El libro físico se desgasta con el tiempo, se rompe, se pone amarillo y al final deja de existir porque ya no está. Pero el mensaje que se transmite no se ve afectado con el paso de los años. Lo que dice el libro sigue estando vigente. Con los coches, un coche se hace viejo, se raya, se abolla, lo llevamos al desguace, pero el diseño del coche permanece intacto al pasar del tiempo y se puede hacer otro modelo de coche. La evolución del automóvil desde su aparición a principios del siglo XX es como la evolución de las plantas o de los animales o de los seres humanos, ¿no? El inventor tiene una idea y hace un plano. Pero el plano no es el coche, es la idea, ¿no? Y entonces construye un coche de acuerdo con sus ideas, con sus indicaciones. Luego, el primer coche, pues, tenía fallos. Y lo va mejorando, ¿no? Con la experiencia va mejorando esta idea, y si le pongo esto, si le pongo lo otro, lo demás allá. Y se aplica en la construcción de modelos de coche cada vez mejores. Así, la ingeniería del automóvil ha ido evolucionando gradualmente hasta dar los coches actuales. Y durante el proceso, la idea del coche, el diseño del coche, sigue siendo la misma, pero ha pasado por millones de coches, millones de aparatos de estos que han funcionado y después se han dejado porque se han muerto, entre comillas. Bueno, en las áreas de la producción humana, la forma física sirve como medio para la manifestación del pensamiento de las ideas. Pregunta Taylor, ¿qué pasa con los organismos vivos? Igual que con las construcciones humanas, existe un plan o un diseño previo que se manifiesta a través de la materia. Por ejemplo, un piñón dentro contiene el diseño del árbol. Si diseccionamos el piñón no lo vemos el árbol, pero dentro el piñón contiene la información de todo, cómo tiene que ser, el color, la forma, todo está contenido dentro de esta semilla, ¿no? Y de la misma manera no hay rastro de ningún coche en los planos son los planos, o la idea, pero no hay, el coche físico no está. En el piñón el árbol no está, pero sí que está el germen, ¿no? En ambos casos, la manifestación física encarna una ideación concreta. Y pasa lo mismo con las células germinales de todas las formas vivas. Las formas vivas es la plasmación física de esta idea que está en relación a la planta o a las formas animales que se desarrollan a partir de ellas. El hombre, cuando actúa por medio de sus cualidades espirituales, de voluntad, sabiduría e inteligencia, pero con las espirituales, en todo lo que hace. Primero, cuando quiere hacer algo, y lo piensa, lo imagina, luego determina lo que será. Voy a hacer esto, no sé, lo que sea. Y finalmente pone el esfuerzo inteligente y materializa su pensamiento o idea. Voy a hacer unas cortinas aquí de ganchillo para que no sé qué y tal. Vale, entonces buscas
y te imaginas el patrón, ¿no? Entonces coges el ganchillo, chiqui, 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 y la cortina ya existe, pero yo solo la estoy materializando, ¿no? Es el escultor, la escultura ya existe. Yo lo único que hago es quitarle las cosas que le... Esto lo decía Miguel Ángel, porque ya existe. O el músico, ¿no? La sinfonía ya existe. Y yo lo único que hago es ponerla en materializarla. Así que todas las construcciones del hombre son pensamientos materializados. La realidad de la máquina, de la catedral, de la sinfonía, la realidad estriba en la parte de la mente o la parte de la inteligencia que hay en ellas, que está puesta en ellas. Si se eliminara el plano de una casa, solo quedaría un montón de elementos de construcción. Pero el plano, si no está, la casa no está. Así que sucede lo mismo con todas las formas que vemos. Este principio tan evidente en las cuestiones humanas, la doctrina secreta lo hace extensivo a todo el universo. Y cito: la idea prevaleciente más definida que se encuentra en todas las antiguas enseñanzas con referencia a la evolución cósmica y a la primera creación de nuestro globo, con todos sus productos orgánicos e inorgánicos, es que el cosmos ha surgido del pensamiento divino. Como es arriba es abajo. Yo quiero escribir, pues primero tengo que pensar lo que escribo, cojo el lápiz y pim, pim, pim. Y el pensamiento divino, quien sea que esté ahí arriba, pues piensa, pam, y luego... Entonces surge la pregunta: ¿cómo es que, habiendo surgido del pensamiento divino, las cosas de la naturaleza no se caracterizan por la perfección? Y entonces dice, hemos leído una cita al principio, es cierto que el plan procede de la mente universal en su integridad, pero viene a la manifestación por cooperación de las inteligencias, estas miríadas de inteligencias que decíamos antes, ¿no?, que están en evolución. Ellas no son la perfección, están evolucionando también todas estas inteligencias y van aprendiendo gradualmente cómo llevar a cabo el trabajo. Así que no se puede esperar que sepamos de entrada, ¿no? Un músico puede tener delante una partitura de lo más exquisita, pero como no se entrene a tocar el violín o lo que sea, después la partitura no le saldrá bien, hasta que no haya realmente aprendido del todo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Veamos ahora con un poco de detenimiento este contenido de la doctrina secreta. Y de manera general y a grandes rasgos podemos señalar seis aspectos, o seis capítulos, o 6 conceptos que podrían resumirlo, ¿no? La primera es una esencia omnipresente. El tema de la primera estancia de Cian es el despertar del Padre Eterno, de la inactividad de las eternidades. Se presenta otro vasto ciclo de manifestación y ese despertar es para Brahman, es la realidad una, es ilimitada, es el espacio, es el plenum. Estas son las palabras que utiliza la doctrina secreta, el plenum divino. El espacio, este término, no se debe confundir con el concepto moderno científico que se tiene de espacio, sino que se refiere al concepto del espacio que tiene el ocultismo. Y el plenum divino, se utiliza la palabra plenum en el sentido de que está todo lleno, como cuando el aire o un gas tienen una presión mayor que el espacio que los contiene, está absolutamente todo. Este es el plenum divino. De aquí se despierta, ¿no? Para algunos, decir que el Padre Eterno es el espacio, o que el plenum divino es la vida una de todo el universo, puede parecer de entrada algo extraño y un poco desconcertante, porque nuestra rutina diaria se limita como mucho a un solo plano, que es el plano físico. Pero si pensamos que la unidad de materia física es una expresión de la energía, entonces podemos empezar a entender este concepto anterior. Toda vida es energía, dice la doctrina secreta. Es una esencia única, homogénea,
absoluta y omnipresente, el cosmos que todo lo incluye, el espacio infinito. En él vivimos y nos movemos y tenemos nuestra existencia, aunque él, el plenum divino, que es neutro, no sea un dios, sino para Brahman, todo. Esta es la estancia 6. En las estancias también se llama el gran aliento, y entonces se quiere indicar que la manifestación está a punto de empezar. El gran aliento, está a punto de empezar. El aliento, que es una emanación del plenum, también es neutro y está, en principio, en un perfecto equilibrio. No es ni consciente ni inconsciente, ni bueno ni malo. Es un equilibrio absoluto y, por lo tanto, por ello mismo, no se conoce a sí mismo. No puede conocerse, porque no se ha manifestado todavía. Está en equilibrio. Para alcanzar el conocimiento, el aliento se concentra en Adi, que es el primer plano, en la primera creación, y entonces, como una chispa de la llama, ya está preparado para viajar en los mundos. Así pues, el aliento concentrado, la mónada original, emprende el camino, compartiendo la omnipotencia del plenum. La estancia 7 dice: tú eres mi imagen y mi sombra, y me he revestido de ti. Qué bonito, ¿no? El segundo concepto es el dentro y el fuera. La doctrina secreta habla del divino plenum, o del plenum divino, como el eterno dentro de otros dos dentros, que es algo críptico. El eterno dentro es el plenum del espacio, que está inmanifestado mientras duerme. Los otros dos dentros, el eterno dentro de otros dos dentros, estos dos otros dentros son Adi y Anupadaka, que son términos sánscritos que significan el primero, Adi, y sin padres, el Anupadaka. El plano Adi es el más elevado y el primero de los 7 planos, y el átomo de Adi confiere a la mónada huérfana la vestidura más tenue compatible con la objetividad. Así, el eterno dentro es el plenum del espacio inmanifestado, y los otros dos dentros son la vestidura Adi y la mónada, el aliento concentrado. En ocultismo, a menudo se utilizan los términos dentro y fuera porque son más acertados que arriba y abajo. Y los que estén aficionados a la radiodifusión y a la comunicación entenderán esta conveniencia. Las palabras, la música, las imágenes fluyen por el aire, por todas partes, continuamente. Pero no se escuchan a menos que tengamos un receptor que los sintonice. Todas estas longitudes de onda están dentro. Y hay que transformarlas para que salgan fuera. Se entiende la imagen, ¿no? Para que nuestros órganos de los sentidos las puedan percibir. El aparato receptor, la radio, lo que sea, es como el chakra, que hace exactamente esto, conecta lo de dentro con lo de fuera. Las propiedades maravillosas del espacio son tales que hay innumerables longitudes de onda, más y más allá, dentro, y constituyen los diversos campos de fuerza llamados planos más sutiles, que también están aquí, ahora, alrededor nuestro. No hay que confundir estas extensiones internas de la materia, como las llamaba Madame Blavatsky, con la cuarta dimensión, que es un nombre poco apropiado, aunque práctico para utilizar. Dice en la doctrina secreta: solo existen 3 dimensiones y hablar de una cuarta resulta tan inexacto como hablar del sol que nace o se pone, porque el sol no nace, el sol no se pone, no se levanta. La cuarta dimensión no existe, solo existen 3. Bueno, porque hay un trocito en el que dice: cuando
conforme se vayan desarrollando los diferentes sentidos del hombre, las diferentes capacidades, se irán desarrollando también las otras dimensiones. Pero de momento, nada, 3 y punto. Durante el sueño de eternidades, el plenum está en equilibrio, al unísono, sereno. Después de despertar cada variación en el campo de la moción absoluta, cualquier cambio significa obviamente una diferencia en índice de movimiento y por lo tanto de fricción. De ahí el nacimiento de los opuestos y su consecuencia. Se distingue, es la primera separación, el espíritu y la materia, ¿no? Los opuestos son una propiedad del movimiento, todo es movimiento. Cito, el movimiento es eterno en lo inmanifestado y periódico en lo manifestado. El equilibrio de la vida una del plenum puede dividirse y romperse en muchas vidas, simplemente por la creación de formas o estructuras. Las separaciones van parejas con el nacimiento de los opuestos, y cuando el aliento opera a través de las formas y éstas lo limitan, los distintos índices de movimiento hacen surgir la conciencia de la vida. O sea que la conciencia nace por fricción. En el momento en el que estos opuestos crean las diferencias, empieza la toma de conciencia, o debería empezar. La mónada, que es una unidad del aliento concentrada, puede de este modo despertar gradualmente de este juego de opuestos para llegar a conocerse a sí misma. Bueno, entonces, un medio para construir las formas, el medio por el que el uno puede convertirse en muchos, es una necesidad. Necesita algo físico, ¿no? La materia, porque si no, no se puede multiplicar. Por lo tanto, en la tercera estancia de Cian vemos la famosa, el padre-madre teje una tela cuyo extremo superior está unido al espíritu y el inferior a su extremo de sombras, que es la materia. Esta tela es el universo, tejido con las dos substancias hechas una. Necesitamos un papel y tinta para poder plasmar físicamente lo que no es material, ¿no? Entonces, bueno, pues el universo tiene que tejer esta tela donde el uno se rompa en miles y se pueda manifestar y la conciencia llegar a autoconocerse. Bueno, la pregunta que plantea aquí Gardner es: ¿en qué sentido puede la tela ser el universo? La respuesta es que es una necesidad para la construcción de las formas, lo que acabamos de decir, de la misma manera que se necesita el papel para escribir la carta. Estrictamente, la carta en sí es el lenguaje de símbolos escritos en tinta, pero necesitan el papel que les sirva de soporte, porque yo no puedo escribir aquí en el aire, necesito una tela, algo, ¿no? El papel transmite la carta y nosotros hablamos del transmisor y decimos, esto es una carta. No, el papel transmite la carta. De modo similar, la tela, que de hecho no es una forma en sí, sirve para separar la vida una en múltiples y entonces transporta las formas. Un ejemplo sorprendente del uso que hacemos de una tela para romper uno o muchos lo podemos ver en el espectroscopio. Es el instrumento que se utiliza para analizar la luz, ¿no? Y hay un plato surcado por miles de líneas marcadas, una junto a otra, paralelas, separadas por 1 milímetro. Cuando el rayo de luz llega a este plato y le da, queda fragmentada por la tela en líneas paralelas desplegándose en un largo espectro que muestra multitud de líneas y colores. La tela de líneas rectas, que se llama red de difracción, es una copia bidimensional de la tela tridimensional del universo. Qué bonito.
Las cuerdas del arpa crean y sostienen las ondas sonoras de la música, aunque ellas no son el sonido. ¿Sí? ¿Lo repito? Tienes el arpa y las cuerdas y drilling, drilling, producen el sonido, sostienen las ondas sonoras y lo crean, pero la cuerda no es el sonido. De la misma manera, la tela es el medio y el transmisor de las vibraciones que conocemos como formas. La tela no son las formas, es el transmisor de las formas. Por lo tanto, lo que llamamos material, la materia, es movimiento causado por el juego del aliento. Súper poético todo, ¿eh? Pueden dibujarse tres clases de movimientos. El pensamiento se mueve por pulsaciones, como las ondas eléctricas a través del cable. Las emociones se mueven por ondulaciones. Y la materia física se mueve en forma de anillos y espirales. Los átomos se van. Los anillos y las espirales, son los que Foat endurece. En la estancia 3, cuando dice y Foat los endurece y tal. Es Loca 7. Todas las formas, ya sean pulsaciones de pensamiento, oleadas astrales o espirales físicas, se mueven en la tela como las olas en el agua, como el viento meciéndose en la hierba o como las luces que rodean un anuncio luminoso. Ninguno de los medios de transporte, que son el agua, que es la hierba, que es la bombilla, se desplaza. Están allí, solo son medios de transporte, aunque lo parezcan. Las formas que se transportan de manera similar en la tela están todas hechas de movimiento y pueden variar de una complejidad infinita, en una infinidad de complejidades, por esto hay infinidad de formas. De este modo, se proporcionan los medios para cada modo concebible de manifestación, desde el planeta más humilde hasta las glorias de la manifestación estelar más elevada. Todo movimiento. Desde su creación hasta que vuelve, ha trascendido todo y vuelve a recuperarse. La tela, en este proceso, sirve como una red de radio que une toda la vida en los mundos de la forma en el nivel mental. En su malla rectangular se puede percibir igualmente el secreto del espaciado armonioso y de los ritmos, las órbitas de los planetas, todo relacionado entre sí dentro del sistema solar, y de los electrones en los átomos, la causa de las energías cuánticas y de los modelos geométricos en formas simples. Todo está en esta red que une la mente esta, ¿no? Cito, los constructores, que son estos, como le llaman, los intermediarios, trabajan en una escala de progresión matemática y geométrica, porque todo tiene esta forma geométrica perfecta, ¿no? Trabajan en una escala de progresión matemática y geométrica. Bueno, el cuarto concepto son las creaciones. Las creaciones más tempranas se producen en los planos más elevados y más sutiles. Las primeras creaciones, Ani y Anupadaka, son los dos planos más elevados y más sutiles. Son los otros dos dentros de los que hablábamos antes. Y que las llamamos la primera creación y la segunda creación. Además de ser el lugar de nacimiento de las mónadas, que están a punto de emprender el viaje por las formas de la tela, el plano Adi es el dominio de los arquitectos, de los diseñadores, de los constructores de los mundos, que previamente, o sea, son las inteligencias, que previamente ya han hecho este trayecto y han regresado con éxito. También es el reino de los ministros del Señor, o del Logos solar, de sus Shaktis,
esos vehículos, o grandes centros de fuerza creadora, que son los dianis débicos. Esos dos planos de dentro se describen como la luz, y los planos de fuera, transportados por la tela, se describen como la vida. Cito: arriba luz, abajo vida. La primera es siempre inmutable, la luz. La segunda se manifiesta por medio de innumerables diferenciaciones, la vida. La luz, sin diferenciar del plenum, penetra en la tela en todos los niveles. Dentro de las formas ahí creadas, funciona como el lado de la vida. ¿Se entiende? Vale. Durante 3 grandes ciclos y en parte del cuarto, los Rupadevas construyen con destreza los cuerpos de los reinos de la naturaleza, el mineral, la planta, el animal, el humano, bajo la supervisión de los constructores y con la inspiración de los dhyanis. Las mónadas de nuestra jerarquía pasan sucesivamente por ellos, se paran en alguno, pero siempre van adquiriendo experiencia y expandiendo la conciencia. Durante el cuarto ciclo de la cadena y a mitad del camino de su cuarta ronda y en el cuarto globo, la mónada, ¿qué le pasa? Alcanza el autoconocimiento, la autoconciencia, como hombre, con la perspectiva y la promesa de la libertad y de la responsabilidad. Y venimos al capítulo, o al concepto de la libertad, el hombre y la libertad. ¿Qué es esta libertad? La mónada pertenece al plenum y por lo tanto a la luz todopoderosa, esta que primero no es una y que se multiplica al entrar en la tela. Pero como tal, cuando está en el plenum, cuando está en esta luz todopoderosa, no se conoce a sí misma. Y por esto tiene que viajar para desplegar todas sus posibilidades. Al alcanzar la mente dual en el hombre, el rayo monádico, en ese momento del despertar de la autoconciencia, se encuentra entre lo de arriba y lo de abajo. Está en medio. Y se siente muy inseguro. Esa condición de la conciencia todavía no conoce nada de lo bueno ni de lo malo, porque dichas cualidades entre los dos planos no existen. Cito una carta de los maestros, la carta 10, en la que el maestro dice: la naturaleza está desprovista de bondad o de malicia, no es ni buena ni mala, sigue solamente las leyes inmutables. El mal no tiene existencia por sí y solo es la ausencia de bien. Pero al alcanzar la autoconciencia en el hombre, el rayo monádico, por lo tanto, es inocente de natural, a pesar de que al llegar a la madurez es libre, pues la libertad de la voluntad del hombre, su absoluta libertad de elección, es el legado del plenum. El hombre pertenece al neutro aliento, cuando pertenece todavía al plenum, que es neutro y que es imparcial, pues bueno, no pasa nada. Las limitaciones para el ejercicio de ese albedrío se deben a los velos protectores y a los cuerpos que utiliza. Mientras está en el plenum no se entera de nada, pero en el momento, bueno, cuando está aquí encarnado, estos velos protectores y los cuerpos que utiliza son los que le hacen pensar que tiene libre albedrío. Aquí. Entonces, ¡ay, qué bien! Vale la pena ese efecto limitador, porque la voluntad, en la ignorancia, puede destruir tan fácilmente como puede construir. Los deterministas que abogan por una irresistible lógica de causa y efecto no son capaces de rastrear las causas hasta la fuente que las originó en la causa sin causa, o en la realidad una, o en el plenum divino. En eso y en solo eso se halla la base del libre albedrío y de la libertad. Sin embargo, al despertar el libre albedrío a mitad de camino de la evolución humana, y con la tentación del nuevo ego
logrado en los cuerpos personales, ¿el ego qué hace? Se siente atraído por las sensaciones y todas estas cosas. Entonces el rayo monádico tiene las mismas posibilidades de perderse en las sombras de la materia que de hallar la luz de la sabiduría y de la inmortalidad, porque está a mitad de camino. Pero como hemos despertado este ego personal, tiene la preponderancia, el rayo monádico ya no te va a hacer nada que hacer. Sin embargo, la inocencia del recién nacido yo personal puede adquirir conocimiento únicamente a través de la experiencia ganada con los opuestos. O sea que tampoco es tan malo, esto de, ay, mira que me gusta esto y estar atraído por las cosas y las sensaciones, porque es necesario. Es necesario para poder adquirir este conocimiento. La fuerza con que los cuerpos buscan la sensación, sin embargo, puede llevar a la mismísima frontera del fuera. El fuera, que es donde estamos, el dentro es lo que hay dentro. Entonces, aunque el conocimiento de primera mano se adquiere en esa dirección hacia afuera, si se lleva demasiado lejos, al final puede conducir a la pérdida o tal vez a la aniquilación de la personalidad. El conocimiento de lo bueno y de lo malo tiene un precio caro, solo si se saca de las profundidades. En el ejercicio del libre albedrío, el riesgo de ocuparse exclusivamente de perseguir las sensaciones es terriblemente real, porque se basa en esa misma libertad de acción que es el derecho innato de cada uno, de cada ser humano. Aunque el rayo monádico esté despierto y sea autoconsciente, el rayo monádico sigue perteneciendo al aliento neutro y es imparcial. Los riesgos y los peligros se mencionan en la doctrina secreta y también en las cartas de los Mahatmas. Cito, en la carta 22, el maestro dice, el potencial para el mal es grande en el hombre. Es mayor que el potencial para el bien. Ojo. Y en la carta 10 dice, el origen de cada mal está en la acción humana, en el hombre cuya inteligencia le convierte en un libre agente de la naturaleza. La inteligencia del hombre, bueno, pues es cuando un niño pequeño aprende a caminar y, ¡ole!, pues venga, va a caminar por todas partes, hay escaleras, no le importa, va, ¿no? Hay que estar, bueno, pues el hombre cuya inteligencia le convierte en un libre agente de la naturaleza, crea una acción, tiene una acción y esta acción humana es el origen de cada mal. Y en la doctrina secreta, Madame Blavatsky dice, a menos que los peones que se niegan a convertirse en colaboradores perezcan a millones en el origen del mal. O sea, que todo está bien a menos que estos se nieguen a colaborar y entonces tienen que perecer. Bueno, a mí me gusta mucho la idea que tiene, es la última ya, la idea que tiene Gardner del laboratorio celeste. Es un concepto interesante, ¿no? Dice, una definición, de hecho, en la doctrina secreta Madame Blavatsky lo menciona también, no ha inventado nada él. Una definición del término sánscrito avatman o atma indica que ese plano sirve como puente. En este sentido podemos considerar Atma como el lugar de la tercera creación, que es la creación orgánica. De grosso modo puede decirse que a partir de ahí las fuerzas subjetivas de dentro quedan enlazadas con el campo objetivo de fuera, a las formas de la tela, a través de Atman. En la tercera creación, los grandes dhyanis y los constructores emprenden una tarea especial, la de dotar con una cualidad determinada a una parte del aliento. Por algún proceso de alquimia espiritual, se transmite una corriente específica y el aliento modificado penetra entonces en la tela hasta el nivel mental, no más allá, solo hasta el nivel mental, y se conoce como buddhi.
Entonces, aquellos que operan en el laboratorio átmico hacen que la cualidad que se despierta en el aliento neutro sea la bondad. Cuando uno atiende a Buddhi, Buddhi da lugar a la justicia o la rectitud y su objetivo es la inmortalidad. Por lo tanto, a Buddhi se le llama la sabiduría. La tercera creación que se termina con la creación orgánica, en el plano de Atma, empieza con Buddhi, rebosante de la cualidad de bondad. Como las formas arquetípicas quedan ocultas en el mundo ideal de Atma, y se dice que Buddhi es el vehículo de Atma, la influencia de Buddhi es idealista e inspiradora. Así pues, los cambios operados en el aliento, su modificación y su legado son muy importantes, son reveladores. Como emanación del plenum, el aliento primero está en equilibrio. A pesar de ser omnipotente, es neutro, y de ahí que el significado se encuentre en la corriente específica transmitida, en este Buddhi. Aunque puede que sepamos poco o nada de cómo se produce este cambio, porque dice Madame Blavatsky que es por una alquimia espiritual, está claro y es obvio que no se le puede añadir nada al plenum. De ahí que la modificación deba hacerse por desvío o por supresión de una parte. Se tiene que coger una parte y manipular aquello. Puede que una comparación con la luz del sol nos resulte más familiar. La luz solar es la luz del sol, no se puede cambiar. Pero podemos poner un filtro, porque los rayos del sol a veces nos hacen daño y tal. Se pone un filtro y se desvían los rayos de un solo color y entonces solo pueden pasar aquellos que dejamos pasar. De este modo se ha modificado y se ha especializado la luz del sol. Bueno, pues podemos suponer que algo parecido le sucede al aliento, que queda modificado e informado por el espíritu de Atma, que es el Buddhi. Reflejados en Atma están los arquetipos del plano de la cadena terrestre. Todo el plan de la cadena terrestre está en el plano de Atma. Así pues, el contacto con Buddhi a través de la mente superior inspira el futuro. Buddhi ilumina a aquellos que responden a la influencia. Tenemos las antenas puestas, pues solo el hombre, al alcanzar la autoconciencia, puede hacerlo, puede hacer esto. Al rebosar de la cualidad de bondad, Buddhi da lugar al recto vivir, a la recta acción, a la justicia y conduce al dominio del ego personal. Esto también es una cita. Bueno, aunque pueda parecer que estamos tratando con cosas trascendentes con visos académicos, los amplios principios del vasto sistema solar pueden presentarse de una manera bastante simple y llana, por muy complejo que sea su funcionamiento. La luz de lo inmanifestado y la vida de lo múltiple en lo manifestado son el plenum, la realidad una. El aliento del plenum impregna la tela como vida de sus formas. Y aunque sigue siendo homogéneo y un continuo en sí, desprovisto de bondad o de malicia, se rige por leyes inmutables. Resumen, A través de los ciclos de involución y evolución, hasta el despertar de la mente superior y de la autoconciencia, la mónada humana está sujeta a las mismas leyes inmutables del entorno y de la herencia, e ignora inocentemente cualquier distinción entre el bien y el mal. ¿Vale? Sin embargo, con el despertar de la autoconciencia, el rayo monádico entra en actividad con el mismo aliento, porque tiene la libertad que se le ha añadido. Pero debajo de los velos de las formas, el derecho natural del libre albedrío puede verse anulado por la presión del entorno y las demandas de la vida elemental de los cuerpos utilizados. Claro, las personalidades se convierten en la loca de la casa a veces, ¿no? Las tentaciones de la codicia personal y de la experiencia sensual son serias hasta el extremo.
hay que ir con cuidado. De ahí la tercera creación, conocida como la orgánica, que empieza con Budi y da lugar en considerable medida al aliento, que queda modificado y está lleno de bondad. El comportamiento moral y ético surge en la conciencia humana por el contacto con Budi, aunque sea por poquito. Cada avatar de los dioses, cada sabio, cada santo, cada gran maestro de la humanidad, los fundadores de filosofías o de sistemas religiosos que fomentan la buena voluntad y el amor al prójimo, han esparcido Budi. La luz de Budi es a través de estas obras. Y la fuente y el origen de lo que llamamos inspiración e iluminación espiritual, todo ello se halla en la reserva de la sabiduría, este Budi, ¿no? El hombre, único agente libre de la naturaleza, poseedor de una mente, es el único que puede responder conscientemente a Budi. Cito una carta del maestro. La función de Budi en este plano no tiene ninguna, a menos que esté unida a Manas, el ego consciente. Budi se hace consciente gracias a las cualidades que obtiene de Manas. Y Manas es el Upadi, la vestidura de Budi. Manas es el papel en el que se está expresando Budi. La carta. La elección que cada ser humano tiene a la larga está entre la desposesión autoprovocada de su conciencia recién adquirida, por derecho natural, por un lado, y la inmortalidad ganada a pulso por el otro. O sea que el ser humano puede escoger. Encontrará ayuda abundante para elegir, pero la decisión y la aceptación personal es una necesidad, porque está basada en el hecho mismo del libre albedrío y por consiguiente en la libertad de acción. El hombre, en virtud de su estatus, es libre de ignorar la sabiduría que se le ofrece y dejarla caer en el olvido, pero también puede aceptar su guía e inspiración y alcanzar la inmortalidad. En uno de sus últimos mensajes de instrucción y consejo escritos por H.P. Blavatsky en la Doctrina Secreta encontramos este siguiente fragmento que no tiene pérdida, y así acabamos. Nos dice Madame Blavatsky: ten siempre presente que aunque no veas a ningún maestro al pie de tu cama, aunque no oigas ningún susurro en el silencio de la noche, el poder sagrado está contigo. Y la luz sagrada brilla en ti a la hora de necesidad, cuando tengas más necesidad, y a la hora de la aspiración espiritual. Fem un silenci, perquè això... Esto me lo he puesto en la nevera. No, i anava a dir, això ho posarem... Me lo he puesto en la nevera. Això ens ho deixem... No pots repetir. Sí, Jo m'agradaria veure. Demà la pissarra. Demà no vinc. Sí, bueno, però no passa res. Però que vull dir que demà, això penso que s'ha de dir quan ho fem, vull dir que m'ho guardaré o posarem, o si no fem les Ho coses. pots posar. Sisplau, sí. És que saps què passa? Que encara que ho posi ara, demà al matí està l'Enric Sant Martí. ho esborraré. I ho esborrarem. Però puc copiar. No, el que vull dir és això, Sí. ho tornem... Sabéis
sí, ho dic tu. Sí, espera, que ara no tinc cap paper. Però ho posarem a la tarda. Sí, a la tarda ho posaré, però igualment que vulgui. Diu papers. Dilo, dilo. Apunto d'escribir. Vinga, va, que dictamos. Venga. Sí, n'hi ha. Diu, ten siempre presente que, aunque no veas a ningún maestro, al pie de tu cama, y no oigas ningún susurro en el silencio de la noche, coma, y ahora con mayúsculas, el poder sagrado está contigo. Coma. La mayúsculas, luz sagrada, la luz sagrada brilla en ti en la hora de necesidad y de aspiración espiritual. Perdón, en la hora de necesidad Y de aspiración espiritual. No tengo la referencia exacta de la doctrina secreta, pero ya os la buscaré. Es un poco difícil porque... se lo preguntaré a mi madre. Segur que jo que deia, ahir vaig anar i dic, escolta, aquesta cita